Saludos cordiales. Una vez que hemos estudiado las características de los sistemas trifásicos, tanto en conexión estrella como en conexión delta, es momento de explicar las características de la potencia en estos sistemas. Para esto vamos a considerar que cada fase tiene una potencia monofásica, es decir, la fase A, la fase B y la fase C tendrán su propia potencia individual monofásica, pero en conjunto vamos a tener una potencia trifásica, ya que esa es la característica de este tipo de sistemas. Esto va a ocurrir tanto en circuitos de conexión estrella como también en circuitos de conexión delta. Dicho esto, entonces, diremos que la potencia activa va a ser igual a la sumatoria de las potencias para cada una de las fases. Esto se traduce en decir que conocemos que la potencia monofásica es igual al producto entre el voltaje por la corriente y por el coseno de phi. El subíndice K representa a las fases. Entonces estaríamos hablando de la sumatoria de estos productos para cada una de las fases. Es aplicable también a la potencia reactiva y también a la potencia aparente, con la diferencia de que para la potencia reactiva se utiliza la función seno y que para la potencia aparente no se utiliza función trigonométrica alguna, sino que el producto será del voltaje por la corriente conjugada. Otra manera de calcular la potencia aparente es mediante el teorema de Pitágoras, esto haciendo relación a la presentación de las tres potencias mediante el triángulo de potencia que se aplica para sistemas monofásicos, pero que también es válido para sistemas trifásicos. Desarrollando las características de que una potencia trifásica es igual a la sumatoria de las potencias monofásicas, deberíamos considerar que cada fase tiene su voltaje y su corriente y debemos recordar que estos son senoidales y que por lo tanto son dependientes del tiempo. Esto ocurre para la fase A, también para la fase B, pero en la fase B ya sabemos nosotros que hay un desfase de 120 grados con respecto a la fase A, y lo mismo ocurre para la fase C. Hay también un desfase de 120 grados con relación a la fase A y también con relación a la fase B. Si nosotros reemplazamos estas equivalencias o estas funciones dentro de la ecuación de potencia activa, el resultado será que la potencia, en este caso la potencia trifásica, va a ser igual al triple del producto del voltaje por la corriente y por el coseno phi, siendo este voltaje y esta corriente valores de fase. Para la potencia reactiva se aplica algo similar, pero con la función seno. Recordar, o más bien para complementar, vamos a decir también que así como la potencia activa es igual a la sumatoria de las potencias monofásicas del sistema trifásico, podríamos decir que Q de T es igual a Q A de T más Q
B de T y más QC de T. Por otro lado, la potencia aparente puede ser calculada o determinada por cualquiera de estas dos ecuaciones. Si nosotros hacemos una gráfica de las potencias que hemos obtenido, notamos que esas potencias tienen también entre ellas un desfase de 120 grados. Vamos a decir entonces que por aquí está la potencia A representada mediante esta onda. Luego tenemos una potencia B de la misma manera representada por una onda senoidal y lo mismo para la potencia C. La sumatoria de estas potencias, todas dependientes del tiempo, nos arroja la novedad de que la potencia trifásica es una constante, es decir, que no va a depender del tiempo. Ahora, se produce algún cambio en las fórmulas de potencia trifásica si tenemos una conexión triángulo o tenemos una conexión delta. La respuesta viene a continuación. Perdón, si tenemos una conexión estrella o tenemos una conexión en delta. Esa es la pregunta. Bien, vamos a partir del hecho de que la potencia trifásica es igual al triple del voltaje de fase por la corriente de fase y por el coseno del ángulo phi. Es bien sabido que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido para la raíz de 3 y que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Si estas equivalencias las reemplazamos en la fórmula inicial de potencia, la respuesta es que la potencia también es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea y por el coseno de phi. Esto también es aplicable para la potencia reactiva, partiendo del hecho de que Q es igual al triple del voltaje de fase por la corriente de fase y por el, no es coseno, es por el seno de phi. Cualquiera de las dos ecuaciones para cada una de las potencias es aplicable y debe arrojarnos exactamente el mismo resultado. Por otro lado, podríamos nosotros aplicar otra relación para determinar la potencia activa y es que esta va a ser igual también al triple de la corriente de fase al cuadrado multiplicado por la resistencia, mientras que la potencia reactiva va a ser igual al triple de la corriente al cuadrado que multiplica a la reactancia independientemente si esta es inductiva o capacitiva. En el caso de las conexiones delta, vamos a partir de la misma ecuación, potencia igual al triple del voltaje de fase por la corriente de fase. Y en los sistemas trifásicos sabemos que se cumple lo siguiente, que la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido para raíz de 3 y que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Reemplazando estas equivalencias en la fórmula inicial, llegamos a obtener exactamente las mismas ecuaciones que utilizábamos para una conexión
estrella. De la misma manera, se puede aplicar estas ecuaciones dependientes de la corriente y la resistencia en el caso de la potencia activa y de la corriente y la reactancia en el caso de la potencia reactiva. Para la potencia S, podríamos decir también, es decir, la potencia aparente, podríamos decir que esta es igual a la raíz de 3 que va a multiplicar al voltaje de línea por la corriente de línea conjugada. O simplemente que esa potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, todo esto valores trifásicos.